Gusto saludarles, buenas noches. Seguimos con el desarrollo de nuestro programa. El día de hoy, jóvenes, entramos al módulo 4 de nuestro programa, a la cuarta unidad de nuestro programa. No sin antes, quisiera recapitular, por favor, brevemente, en tanto admitimos a los compañeros, en cuanto a la historia del derecho agrario como una disciplina jurídica autónoma que se ha separado del derecho civil. Decimos del derecho común, del derecho madre, razón por la cual los tratadistas del derecho agrario vimos, el derecho agrario, que habla del derecho agrario moderno. Se le da este calificativo de moderno a nuestra disciplina, la disciplina jurídica autónoma, porque a lo largo de los años del desarrollo de la humanidad, las normas o las leyes agrarias pues estaban imbuidas del contenido de los principios y valores que ha consagrado el derecho común, el derecho civil. Y como vimos en ese enfoque histórico de este derecho ya autónomo, se empieza a perfilar una nueva ciencia jurídica que va a tener por objeto el estudio del derecho agrario, de las normas agrarias, hacer esa sistematización, clasificación, crear la propia metodología, la propia técnica de este estudio investigativo profundo, serio, de esta nueva disciplina. Fue lo que vimos, el derecho agrario se fue separando, y recordemos, principalmente surge este estudio con el profesor Bola en Italia, al hacer y pretender buscar precisamente los principios que informan al derecho agrario. Sin embargo, vamos a ver que pues no logró totalmente su anhelado proyecto, su anhelado trabajo, esa investigación que llevó a cabo. Pero sin embargo surge otro italiano, el doctor Antonio Carrozza, que ya habla de la teoría de la agrariedad, que ya concibe los sujetos del derecho agrario, los institutos del derecho agrario, y esto creo que fue dándole fortaleza al derecho agrario también. No sé si Melanie tiene alguna pregunta. Lick, perdone, no nos va a compartir diapositivas. Buenas noches. Bueno, sí, así es, Melanie. Solo que ahorita de esto nada más un recordatorio y luego empieza a compartir con ustedes las diapositivas. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Perfecto, Melanie. Entonces tenemos, les decía, jóvenes, y así surge este derecho agrario autónomo. Luego España hace sus aportaciones, recuerden lo que vimos en la clase anterior. Francia muy poco, porque Francia todavía está imbuido del derecho del Código Napoleónico, el derecho que se fundaba en el Código Civil. Alemania hace sus propias aportaciones con la creación de su instituto de estudios de la tierra. Y luego América Latina, encabezando desde México, vamos hasta Argentina, Venezuela, Brasil, Perú, pero también Guatemala. Guatemala hace su propia aportación y hasta ahí llegamos con los nombres de los autores nuestros, Guillermo Paz Cárcamo, hablamos del profesor catedrático de los docentes de la U, Toledo Peñate, también del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, que nos ha ayudado mucho, ha ilustrado mucho en el contenido, en los sujetos, en las características, ubicación de nuestra disciplina. De igual manera, el licenciado René de León Flot. Hasta ahí llegamos. Y estamos hablando ya del derecho agrario moderno, lo único con una sola parte, la parte sustantiva, la parte procesal. Falta desarrollar la parte, sustantiva material, falta desarrollar la parte objetiva o procedimental. Y eso lo vamos a ver ya en esta unidad, el proceso agrario, las características, los principios que informan este proceso. Y así entramos el día de hoy. Ahora sí, Melanie, vamos a compartir, compañeros y compañeros, el punto esto relacionado con nuestro, si me permite, por favor, solo vamos a admitir a los compañeros. Tenemos ya acá, vamos a ver ya al entrar
a la unidad nuestra, jóvenes, a esta otra, a la tercera unidad, cuarta unidad, cuarto módulo de nuestro programa. Prácticamente sería también el contenido de nuestro segundo examen parcial, el cuarto, el tercero y cuarto módulo. Y este cuarto módulo o cuarta unidad de nuestro programa se refiere al fuero agrario, al mundo jurídico agrario, al tema relacionado con leyes agrarias. Por eso hablamos del fuero agrario, entramos ya al aspecto meramente de leyes, pero principalmente de leyes vigentes, jóvenes, de leyes cuya vida jurídica pues está, dijéramos, tienen plena vida legal. Hablamos de legislación agraria vigente en Guatemala. ¿Cuáles son estas leyes? Y vamos a mencionar en un momento. Y luego el proceso agrario, que es el otro aspecto, como dice el profesor Ricardo Celedón en su documento, que han estado leyendo, jóvenes, de la página 611 a la página 619, que aborda la parte sustantiva o material del derecho agrario, como él dice, moderno. Y de la página 620 en adelante, toca el tema del proceso agrario, aborda el tema del proceso agrario el profesor Ricardo Celedón. Le recomiendo siempre este documento. Además de este documento que se va a referir al proceso agrario, también está el libro del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz. De manera muy breve también aborda el proceso agrario, especialmente en Guatemala, y los principios que informan este proceso agrario. Entonces son dos documentos en los cuales nos vamos a apoyar para tocar el tema, desarrollar el tema del proceso agrario. Sin embargo, ahora pues vamos a, solo advertimos a sus compañeros, ahora entramos a ver una de estas leyes. Les menciono la ley del Fondo de Tierras, que es bien importante. En esta parte también vamos a ver la ley forestal, si la pudieran conseguir. La ley forestal es otra ley importante. La ley del registro de información catastral, la ley del RIC. También la vamos a analizar, quizás no de manera muy profunda en nuestra clase, pero vamos a ver algunos de los temas, artículos y aspectos importantes que desarrolla cada una de estas leyes. Repito, la ley del Fondo de Tierras, que es la que vamos a ver el día de hoy, la ley del Fondo de Tierras. Luego veremos la ley forestal, que regula la actividad silvícola de nuestro país. La ley de información catastral, que está regulando precisamente la tenencia de la tierra. Se está llevando a cabo en nuestro país aún, un proceso catastral está todavía en desarrollo en nuestro país. Hay varios departamentos ya y varios municipios de la República que ya sufrieron el catastro, como se dice, ya fueron catastrados, en países ya catastrados. Entonces tenemos la ley del registro de la información catastral, la ley del RIC. Y vamos a ver muy brevemente, es la ley de titulación supletoria, también está en nuestro programa. Pero la ley de titulación supletoria no necesariamente aborda temas del área rural. Porque también en el área urbana existen tierras, existen pedazos de tierra, fracciones de terreno, que no están inscritos en el registro de la propiedad, en consecuencia son derechos posesorios y que se pueden perfectamente titular supletoriamente, estando precisamente en el área urbana. Entonces, solo vamos a hacer mención de los principios fundamentales que se consagran en la ley de titulación supletoria. Pues, repito, está en nuestro programa, abordaremos esta ley. Entrando en materia, creo que ahí estamos. Se aprecia la diapositiva. Ahora sí, estamos viendo el fuero agrario y entramos a ver la ley del Fondo de Tierras. El día de hoy, no sé si, espero, yo creo que una buena parte de esta ley, jóvenes, podamos ver. Esta es una de las leyes importantes ahora en materia agrícola, en materia de tierra, en materia de la problemática agraria del país, jóvenes. Principalmente en el tema de
la carencia de la tierra, la insuficiencia de tierra para los trabajadores del campo, llamémosle de manera general campesinos, aun cuando en nuestra teoría respecto a los sujetos del derecho agrario hemos visto campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos. Pero además de ello existen también otros sujetos del derecho agrario. Y vamos a ver, la ley del Fondo de Tierras surge precisamente en la idea de la creación de una nueva institución y una nueva ley. Una nueva ley, obviamente, una nueva ley y una nueva institución que pudiera atender el tema de la problemática agraria en el país, dado que, el Instituto Nacional de Transformación Agraria ya no dio más. Ya no dio, razón por la cual en los acuerdos de paz se adopta el compromiso por parte del gobierno de crear una nueva institución del gobierno que pueda atender la problemática agraria venezolana. Así encontramos la aparición del Fondo de Tierras en 1999, el Acuerdo de Paz es de 1996, y al surgir el Fondo de Tierras Jóvenes, prácticamente desaparece el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Significó la muerte de esta institución del Estado que se encargaba de la problemática de la tenencia de la tierra o de la carencia de la tierra en Guatemala. Así tenemos, solo quisiéramos ver, vamos a ver la parte, la sistemática jurídica de esta ley, y luego entramos a analizar el texto de la ley. Repito, no nos va a dar tiempo para ver todo, pero una parte importante. Tenemos, esta ley comprende 5 títulos. El título 1 se refiere a disposiciones generales de la ley. Va del artículo 1 al artículo 6. El título 2, régimen económico, comprende del artículo 7 al artículo 8. Esta parte probablemente sea de nuestro poco interés. Bueno, hay que leer la ley, obviamente, por favor hay que leer toda la ley, pero no vamos a insistir mucho en esto porque se refiere al régimen económico del Fondo de Tierras. Ahora, la parte organizativa sí. El título 3 dice organización, que va del artículo 9 al artículo 19. Aquí nos hace referencia a cómo está organizado el Fondo de Tierras, cuál es su estructura organizativa, cuáles son los órganos superiores de la entidad para tomar decisiones de ejecutar la política pública en materia de tierras. Luego tenemos el capítulo 4, se refiere a las operaciones del Fondo de Tierra. ¿Qué operaciones realiza el Fondo de Tierra? Comprende el artículo 20 al artículo 38. Estamos hablando de 18 artículos que regula esta parte de las operaciones del Fondo de Tierra. Finalmente, el título 5 o el título 5 se refiere a las disposiciones finales, transitorias y derogatorias. Aquí vamos a encontrar más adelante lo referente a la ley de transformación agraria, en cuanto a que no quedaron algunos temas pendientes sobre la mesa del Instituto Nacional de Transformación Agraria, y que se le dará la facultad al Fondo de Tierras para que atienda esos temas, especialmente en relación a la entrega de tierras, o las tierras que se entregaron irregular o anómalamente, la posibilidad de la recuperación de esas tierras por parte del Fondo de Tierras. Va del artículo 39 al 59. El título 1, disposiciones generales, contiene un capítulo que se refiere a la creación, la naturaleza, los objetivos y las funciones del Fondo de Tierras, la nueva institución que se encarga de este tema de la política pública, precisamente, ¿no? en materia de tierra, acceso a la tierra. Va del artículo 1 al artículo 6. Tenemos 6 artículos que desarrollan este capítulo.
Luego, el título 2 se refiere al régimen económico. El capítulo 2, ¿cuáles son los bienes del fondo de tierra? Les decía, probablemente sea un poco interés para nosotros, en cuanto a cuáles son los fondos, pero los bienes que comprenden, que son de fondo de tierra. Aparecen dos artículos regulando este régimen económico. Este es el título 3, es un poquito más abarcativo, se refiere a la organización. ¿Cómo se organiza el fondo de tierra? Pues, tenemos la estructura organizativa, artículo 9. Capítulo 2, el consejo directivo. Este es uno de los órganos superiores, el consejo directivo. Artículos 2, 10 al 12. Otro de los órganos superiores, la gerencia general. Aquí estamos ante un cuerpo colegial, aquí ante un órgano unipersonal. Se desarrollan los artículos del 13 al 14. Hay un cuerpo asesor del fondo de tierras, está la asesoría, no solamente legal, pero especialmente legal, la asesoría legal, la asesoría financiera, en el artículo 16. El capítulo 5, las cualidades y el régimen del personal, y vamos a ver, está en los artículos 17 al 19, dado de que el fondo de tierras se constituye en una institución autónoma del Estado, y eso le permite reclutar su propio personal, sancionar su propio personal, o en su caso, despedir a su propio personal, de conformidad con la ley, obviamente. Tampoco es de mucho interés para nosotros, no sé cómo se recluta, cómo se sanciona, cómo se despide a los trabajadores. No nos interesa mucho. Ahora, el título 4, digo, es operaciones del fondo de tierras, porque esta es la parte medular del trabajo del fondo de tierras. El capítulo 1 se refiere a los beneficiarios. ¿Quiénes son beneficiarios de los programas, de los proyectos, del fondo de tierras? Los formatos de organización. ¿Por qué organización? En cuanto a los beneficiarios, que quiere que estén organizados, y no organizados así simple, de hecho, sino que organizados legalmente, y la posibilidad de que esos beneficiarios sean apoyados por la asesoría de fondos de tierras para su constitución como organizaciones, y los aspectos operativos del artículo 20 al artículo 22. Otra parte importante del trabajo del fondo de tierras y que se relaciona precisamente con los beneficiarios son las operaciones de financiamiento. Vamos a ver si el fondo de tierras maneja dinero para financiar a los campesinos, por ejemplo. Y además, pues no maneja dinero. Pero hay una parte regulatoria de las operaciones de financiamiento del fondo de tierras, del artículo 23 al artículo 24. Luego, en el capítulo 3 de estas operaciones del fondo de tierras, aparecen los mecanismos de financiamiento de los proyectos. ¿De qué manera se van a financiar los proyectos? Obviamente de los beneficiarios, de los campesinos. ¿Cómo? Acá van a aparecer y se regula en los artículos del 25 al 28 estos mecanismos de financiamiento de los proyectos. Tenemos el capítulo 4 de este título, los mecanismos de fiscalización y control. El fondo de tierras nos deja libres ahí sí que a los campesinos que hagan lo que mejor se les ocurra, sino que también está el mandato legal de efectuar fiscalización de los proyectos productivos, cómo va el control de los mismos proyectos productivos, porque se les ha dotado pues de algún fondo, es más, de tierras también, artículo 29. El capítulo 5, los mecanismos de operación financiera, cómo se llevan a cabo, cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos instrumentos de operación financiera. Va del artículo 30 al artículo 38. Y finalmente el título 5 se refiere a las disposiciones finales, a las disposiciones transitorias y derogatorias. Comprende el capítulo 1, disposiciones finales, del artículo 39 al 41. Acá. Y siempre se refiere a esto, por ejemplo. Luego,
disposiciones finales, pero también aparece acá una parte referente a la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado. Y este capítulo se refiere a aquellos trabajos que dejó, por decir así, jóvenes que se quedaron en el tintero por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Dos aspectos importantes acá, vamos a recalcar en esto. Regulación del proceso de adaptación. Uno, el Instituto Nacional de Transformación Agraria entregó unas tierras de manera irregular. De manera irregular, entonces lo que se trata es, por parte del Fondo de Tierras, se le mandata, se le da la autorización, la facultad legal, de poder recuperar esas tierras que se entregaron sin reunir los requisitos de ley a los beneficiarios, quienes, campesinos o no campesinos. Entonces, a eso se refiere la regularización de esos procesos de adaptación, por un lado. Pero por otro lado, también en esta regularización del proceso de adaptación de tierras del Estado, como veremos, artículo 42 al artículo 45, también se refieren a aquellas tierras que fueron adjudicadas por el Instituto Nacional de Transformación Agraria. En ese proceso de transformación agraria que impulsó el INTA durante 30 años, más o menos, a algunos campesinos, a algunas organizaciones, especialmente en los temas, recordarán, cuando hablamos de los patrimonios agrarios colectivos. Aquellas tierras grandes extensiones de tierra, 15, 20, hasta 30 caballerías de terreno, donde estaban constituidos alrededor de 50, 80 familias en estas unidades de producción, en esas tierras, únicamente se les había dado, se les había entregado los títulos provisionales. Y lamentablemente el INTA ya no les pudo entregar los títulos definitivos, se quedaron ahí sí que en una situación jurídica de inseguridad, en una inseguridad jurídica, en una falta de certeza jurídica en relación a la tenencia de la tierra, probablemente los patrimonios agrarios colectivos, pero también algunas propiedades que se entregaron en patrimonio familiar agrario. A unas familias tampoco se les entregó el título definitivo. Entonces, este mandato se le otorga al Fondo de Tierras para que pueda titular esas tierras, entregar los títulos correspondientes. Aquí estamos hablando del artículo 42 al 45. Y finalmente el capítulo 3 de este título están las disposiciones transitorias y derogatorias. Y aquí es donde pues, vamos a ver que algunas leyes, algunos artículos de decreto 1551 subsisten, aún están vigentes, razón por la cual hablamos acá pues de las leyes vigentes. Esto en relación a la esquemática jurídica de la ley que vamos a ver en este momento, jóvenes, la ley del Fondo de Tierras. Y creo que acá la tenemos. Espero por favor poder compartirla y vamos a empezar acá. Estamos viendo ya la ley del Fondo de Tierras. Repito, hemos entrado a la cuarta unidad de nuestro programa, el módulo 4, que se refiere precisamente a la legislación agraria vigente. Decíamos ley del Fondo de Tierras, la ley forestal, la ley del RIC, que es un poquito amplio, pero lo veremos, y también haremos alguna mención de la ley de titulación supletoria, y de igual manera, jóvenes, muy brevemente, la ley de áreas protegidas. Tenemos acá entonces, la ley del Fondo de Tierras. Encontramos acá, creo que es importante leer la parte considerativa, lo que motiva al Estado de Guatemala, de la República, al presidente de la República, la emisión de esta ley, la ley del Fondo de Tierra. Repito, acá se pues adquirió ese compromiso, se plasma en el texto de los acuerdos de paz sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, pero muy especialmente y de manera expresa, taxativa, aparece en el acuerdo aspectos socioeconómicos y situación agraria. Así. Tenemos el primer considerando y dice que de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación. Me detengo un poco, por favor, un breve comentario. En relación a lo que se está viendo, pues es obligación del Estado de Guatemala promover el desarrollo económico de todo el país, de toda la sociedad guatemalteca, el desarrollo económico de la nación. Ya vemos, digamos así, tanto área urbana como rural. Estimulando las actividades, ahora se refiere propiamente al área rural. Agrícolas y pecuarias, estimulando las actividades agrícolas y pecuarias, así como velar por el mejoramiento del nivel de vida de todos los habitantes del país, a través de la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la forma más eficiente. Dos cosas de acá, jóvenes. Esta ley va a regular, se va a referir de manera general a temas agrícolas, agricultura, la tierra, a temas pecuarios, también la tierra, pero acá no abarca el tema de la silvicultura, porque existe una ley, se ha emitido una ley que aborda de manera específica, de manera particular, el tema de la actividad silvícola, y es la ley forestal. Entonces, oportunamente, como les indicaba, vamos a también analizar esta ley. Y en el texto, en la parte considerativa, precisamente de esta ley, se está refiriendo al tema agrícola, tierra, pecuaria, tierra, de igual manera. Otro aspecto importante acá se refiere a la conservación. Acá hay una visión conservacionista. Prácticamente en el marco un poco del derecho ambiental, de la conservación del medio ambiente, el impulso del desarrollo y el aprovechamiento. Otro tema también que está relacionado estrechamente con el tema ambiental es la sostenibilidad. Obviamente se introduce esta categoría, hoy para nosotros es una categoría jurídica, un concepto jurídico, jóvenes, que también es de contenido económico, el tema de la sostenibilidad, que es algo propio del derecho ambiental. En cuanto, recordemos de esto, hemos hablado muy bien, aprovechemos hoy los recursos naturales, como se indica acá, pero no tengamos la mentalidad y la acción dilapidadora hoy y que se acabe todo hoy. No importa el mañana, pero tampoco importa cómo viene desarrollándose el ayer. Entonces aquí viene la idea de la sostenibilidad. Aprovechemos hoy perfectamente bien. Algunos hablan incluso de razonabilidad, ¿no? Pero la sostenibilidad hoy, pero pensando en el mañana, pensando en las próximas generaciones, pensando en el futuro. Y ahí viene, y repito, ya acá hay algunos temas, conceptos del derecho ambiental, igual el término conservacionista, que se introduce en esta legislación en materia de sostenibilidad. Y también el tema pecuario. Y los recursos naturales, pues, que comprenden, incluso un poco relacionado con lo que veíamos en el desarrollo del derecho agrario, aquel tema que introdujeron los argentinos del derecho agrario en cuanto a la perspectiva se concibe el derecho agrario como el derecho de los recursos naturales. Es un poco esa idea. Y no tanto insistir en el tema tierra, en el tema de la propiedad. Pero lo cierto es que esta es la motivación que impulsa al Estado de Guatemala para la emisión de esta ley. Luego la segunda consideración, el segundo motivo, señala que grandes sectores de la población guatemalteca, particularmente los pueblos indígenas, están integrados por campesinos y campesinas sin tierra o con áreas insuficientes. Tienen tierra, pero muy poca tierra. Es más, también dentro de lo que hemos estudiado respecto a la teoría de los sujetos del derecho agrario, vimos que hay una clasificación doctrinaria en cuanto a campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos, que de una otra manera se toma en consideración en esta parte cuando se habla sin tierra, con áreas insuficientes.
lo que les dificulta el acceso a mejores condiciones de vida, en libertad, justicia, seguridad, paz, para su desarrollo integral. En detenimiento de lo ordenado por los artículos 1, 2 y 3, pero 1, 2 y 68 de la Constitución Política. También hemos visto una de las características del derecho agrario, cuando hablamos de las características del derecho agrario, es ser democrático. ¿Qué implicaba esto, el ser democrático? Pues tener acceso a los campesinos a la tierra, para que la tierra sea garantía de su libertad y dignidad, que también se conceptualiza acá, el tema de la libertad. Y la seguridad alimentaria también, no solamente la seguridad propiamente, digamos, la seguridad física, sino que también la seguridad alimentaria, ¿no?, para ese desarrollo integral de los que viven en el campo. Considerado. Y aquí ya se refiere precisamente a los acuerdos de paz, que para dar cumplimiento a los enunciados en principios a que se refieren los considerandos anteriores y darle sentido y sentido práctico a los acuerdos de paz. 2, que también ya los vimos, sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y aspectos socioeconómicos y situación agraria. Se hace imperativa la creación de un fondo de tierras, que implica la muerte del Instituto Nacional de Transformación Agraria, la desaparición del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que ya no cumple su función de atender la problemática agraria del país. Ya no, el instituto ya no va. En consecuencia se va a crear una nueva institución, el Fondo de Tierra, bajo una nueva perspectiva, bajo una nueva modalidad de trabajo, bajo ciertas ideas nuevas de trabajo. Veamos si se cumple o no, pero acá aparece, por lo que deben dictarse las disposiciones y luego, por tanto, y se decreta esta ley. Ley de Fondo de Tierras, en 1999. Título 1, vimos, se refiere a las disposiciones generales dentro de la esquemática jurídica que vimos. El capítulo 1, la creación, naturaleza, objetivos y funciones del Fondo de Tierra. Y haremos los comentarios breves sobre vamos a tomar incluso algunas ideas o algunos artículos, no toda la ley, jóvenes, pero por favor ustedes lean todas, jóvenes. Tenemos el artículo 1, creación y domicilio, que crea el Fondo de Tierras. Repito, viene a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria. El Fondo de Tierras, que podrá abreviarse con tierras, es una entidad del Estado, descentralizada, con competencia y jurisdicción, o sea, puede conocer de asuntos de toda la República, pero también tiene potestad en toda la República, jóvenes, tiene poder de decisión en todo el territorio nacional. A diferencia de lo que pasaba con el INTA, únicamente eran los 21 departamentos de la República, no entraba a ver el Petén. Y vamos a ver acá, se abarca el Petén, el trabajo del Fondo de Tierra, ya que prescribe en este artículo que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus fines. Otra idea importante hasta con eso es que gozará de autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, con sede en la ciudad de Guatemala. Pero acá la idea creo que fundamental también acá es en cuanto a la autonomía funcional. Es una entidad del Estado y se le dota de autonomía, se le entrega una parte de la soberanía nacional, la autonomía, para que pueda funcionar. Recordemos, así hemos concebido y concebimos la autonomía, pero principalmente una entidad autónoma que no esté supeditada al gobierno de turno, razón por la cual se le otorga esta autonomía, para que pueda trabajar con amplia capacidad, jóvenes, no independencia, por supuesto, que hablamos de autonomía, ¿verdad?, pero con cierta capacidad, libertad de trabajo, para que no dependa del gobierno de turno, sino que dependa precisamente de la ley que le da la potestad, le marca sus funciones, sus objetivos, para el cumplimiento precisamente de esos fines. Creo que es importante, al crear una entidad de esta naturaleza del Estado, una entidad autónoma.
El artículo 2 señala la naturaleza, es una institución de naturaleza pública, participativa y de servicio. Pongámosle mucha atención a esta parte. Instituida para facilitar el acceso a la tierra. Este es uno de los, llamémosle, digamos, una de las razones de ser fundamental, importantísimo, del Fondo de Tierras Jóvenes. Facilitar el acceso a la tierra. No indica quién hay, pero ya sabemos que se refiere a los campesinos. Si facilita el Fondo de Tierras, el Fondo de Tierras, si facilita el acceso a la tierra a los campesinos, va a tener alguna consecuencia, como señala la ley. Y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible. Hemos hablado de la sostenibilidad integral en todo sentido, material, espiritual, orgánico, físico, mental, a través de proyectos productivos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Incluso aquí se incluye el tema forestal. Pero bien, jóvenes, acá, lo fundamental, lo principal, podríamos decir, para facilitar el acceso a la tierra, a nuestro juicio, por favor. Y lo accesorio es crear esas condiciones, impulsar proyectos productivos. Pero vean, jóvenes, se pueden impulsar los mejores y perfectos proyectos productivos agropecuarios, forestales y hidrobiológicos, siempre y cuando que se tenga tierra. Porque si no hay tierra, jóvenes, podríamos decir la condición sine qua non para llevar a cabo esto. Si no hay acceso a la tierra, no se puede producir nada. No se puede generar condiciones de desarrollo rural integral y sostenible. No se puede, jóvenes. Si no hay tierra, ¿dónde? No se puede sembrar en el mar. Este es una de las acciones fundamentales que se le atribuye por mandato legal al Fondo de Tierra. Facilitar el acceso a la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo va a facilitar el acceso a la tierra de los campesinos para que se puedan generar condiciones, como se indica ahí, para que mejor haya un desarrollo rural integral, sustentable? Veremos más adelante, pero recordemos acá, una de las acciones fundamentales, principales del Fondo de Tierras Jóvenes es facilitar el acceso a la tierra. La ley dice instituida, es decir, que se ha creado esta institución para llevar a cabo esa facilitación del acceso a la tierra y lo que venga acá, obviamente. Bueno. 3. Así vamos a ver algunos de los objetivos. Hay varios, pero vamos a ver con esto. Los objetivos del Fondo de Tierras. 1. Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra. Nuevamente. En coordinación con la política de desarrollo rural del Estado. Obviamente así va a ser, no puede ser una isla, ni se puede separar esta entidad autónoma del Estado, ¿no? Tiene que ser de conformidad con la política de desarrollo rural del Estado, que está enmarcada, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura, en el caso de nuestro país de alimentación. Esa política está establecida así como Ministerio de Estado y tiene que estar en congruencia en relación precisamente con lo que haga el Fondo de Tierras. Luego, B, administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar de diversas formas. Nuevamente se insiste. El acceso a tierras puede ser productivas o no productivas, pero a la ley señala productivas a campesinos y campesinas. Entonces, ese acceso, vuelve nuevamente a insistir, el acceso a la tierra, a los campesinos y campesinas, ya sea en forma individual o en forma organizada,
sin tierra o con tierra insuficiente, unas 2 cuerdas, 3 cuerdas, muy poca tierra y de mala calidad, infértil, por ejemplo. Ahora lo que vemos en la práctica, jóvenes, en la realidad, este tema en forma individual, muy difícil pueda atender el fondo de tierra porque no hay dinero que alcance. Si es a una persona, a otra persona, otra razón por la cual el fondo de tierra atiende a los campesinos organizados, que se organicen o que formen su organización. Si no tienen dinero para la formación de su organización, para eso está, vimos ya en la esquemática jurídica de la ley, en la unidad de asesoría. Pueden muy bien acudir a la asesoría del Fondo de Tierra para la constitución de sus asociaciones. Normalmente se hacen estas asociaciones civiles que se constituyen y se tramita la constitución en el Ministerio de Gobernación, en la unidad del Ministerio de Gobernación, en el registro de personas jurídicas, en el REPEJO, con el acompañamiento precisamente de los abogados del Fondo de Tierra. Pero se busca que sea de forma organizada, porque así se pueden beneficiar a 20, a 50 o más campesinos, pero en forma individual muy difícil. Pero está en la ley. Luego, nuevamente facilitar otra vez el acceso a la tierra en propiedad, ya sea propiedad privada, propiedad personal, propiedad colectiva, o en su caso, como vimos con las cooperativas, propiedad social. La ley indica, pues, únicamente dice propiedad de los campesinos y campesinas, de forma individual nuevamente o mediante organizados. C. Luego tenemos acá D, promover, acá es bien importante, jóvenes, que en esto de los objetivos, por favor, le ponen mucha atención, o si quieren, marcan esto. Dice promover la accesibilidad de recursos para el iniciativa. De lo que nosotros conocemos como un instituto o una institución, jóvenes, jurídica, la compra de tierras. Para el financiamiento de la compra de tierras por parte de los grupos beneficiarios, de los campesinos organizados, procurando que ésta permita la sostenibilidad financiera del fondo de tierras y de los proyectos productivos de los beneficiarios. Es decir, acá aparece la figura jurídica de la compra de tierras. Es una figura económica, es una figura, jurídica, cabrones, pero de contenido económico. La compra de tierras. Es decir, se está mandatando al fondo de tierras para que promueva la compra de tierras. Se habla de los recursos para el financiamiento de compra de tierras, pero más adelante aparece así, de manera expresa, el impulso de la compra de tierras. Es decir, el fondo de tierras ya no va a adjudicar tierras, jóvenes, como va a pasar con el INTA. Aún cuando sea del Estado, no va a adjudicar tierras, de más ya casi los días. Luego, la coordinación de sus actividades con otras del Estado es así, importante, y también facilitar el acceso de las mujeres al crédito. Que a los hombres no se les da actualmente, menos a las mujeres, desafortunadamente, pero ya con este mandato que aparece en la ley, pues existe ya una garantía para la mujer para que pueda ser sujeto de crédito. ¿Cuáles son las funciones del fondo de tierra? Entre otras, pues importante acá también son funciones del fondo de tierra, a cumplir y hacer que se cumpla la política pública nuevamente con el acceso a la tierra. Acceso a la tierra, acceso a la tierra, que de todas partes se habla de acceso a la tierra. Generar condiciones institucionales, técnicas, financieras, organizativas que faciliten la respuesta integral a la problemática de acceso de los campesinos a la tierra. Y esto es lo que les indicaba, jóvenes, por favor, acá. Dentro de las funciones, en el artículo 4, dentro de las funciones del fondo de tierra, está esta actividad importante para el fondo de tierra como función. En el inciso C, también remarquen esto, impulsar un mercado de tierras.
Dice, activo y transparente. Mediante la articulación entre oferentes y demandantes, que permita y promueva el uso eficiente de los recursos naturales, eleve la productividad y mejore las condiciones de vida de los beneficiarios. Volvemos a eso. ¿Qué es un mercado de tierras? ¿Qué entendemos por un mercado de tierras? A lo largo de América Latina, jóvenes, se ha impulsado esta figura del mercado de tierras. Le digo, aparece públicamente, pero es de contenido económico. Y el mercado de tierras consiste en comprar tierras acá, coherente. Y se le entrega precisamente a los campesinos. En eso consiste el mercado de tierras, jóvenes. Y el mercado de tierras se rige por la ley de la oferta y de la demanda, o de la demanda y de la oferta. Esa ley económica. La ley de la demanda y de la oferta, o de la oferta y de la demanda. El mercado de tierras así funciona. Hay un oferente, el dueño de la finca, el propietario de la finca, ya sea individual o persona colectiva, y dice, bueno, yo ya no quiero mantener esta finca, la voy a vender. Y al impulsar el fondo de tierras, ese mercado de tierras, hay que difundir y conocer y decir, bueno, el fondo de tierras está comprando tierras para demandantes de tierra. ¿Quiénes son los que demandan tierras? Los campesinos. Entonces viene el oferente, ya sea por sí mismo, pues va al fondo de tierra y dice, señores, esta inventa esta finca, mi finca, tierras, mi hacienda, yo, por la razón que sea, y la tengo en venta. Y el precio es este. Ahí está el precio. Puede ser en ese mercado de tierra, también puede haber regateo, es así. Y luego aparecen los demandantes, señores, quienes están ya organizados, porque vamos a ver los demandantes, los beneficiarios tienen que estar obligadamente organizados y que hayan cumplido o que cumplan con los requisitos, que estén calificados como beneficiarios de este proceso de acceso a la tierra por parte del fondo. A eso se refiere esto. Entonces, aquí ya no hay adjudicación de tierras como pasaba con el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Ya no se adjudica, ya no se entrega tierra, sino que se compra tierra. Ahora, ¿por qué la ley dice un mercado activo de tierras, un mercado de tierras activo? Porque tiene que estar constantemente difundiéndose, tiene que estar haciendo los llamados, señores, quienes venden sus tierras, quienes están en la condición de vender sus tierras. Eso consiste en el mercado. Y libre, por supuesto, repito, donde prevalece la ley de la demanda y de la oferta. Y luego los campesinos, muy bien, también ellos activos, pendientes de esas ventas que se están haciendo, y obviamente el fondo de tierra tendrá que calificar si son aptos o no aptos organizativamente para la adquisición de las tierras, razón por la cual se habla de oferentes de demanda. Ahora, ¿y por qué transparente? Pues sabemos también, jóvenes, lamentablemente, que en estas esferas estatales, gubernamentales, desafortunadamente campea la corrupción. Razón por la cual se establece en la ley que sea transparente, que sea cristalino el negocio que se vaya a realizar para la compra de las tierras. Entonces, esta figura es bien importante. El impulso de un mercado de tierras, o sea, mediante el mercado de tierras, tampoco el fondo de tierras no puede expropiar nada, absolutamente nada, jóvenes. Su función, sus acciones, su mandato no es de expropiación de nada, sino es de comprar tierras en esta plataforma del mercado de tierras, en este espacio del mercado de tierras. Y luego, como vimos, va para el uso eficiente de las tierras naturales, que eleve la productividad y mejore la condición de vida de los beneficiarios.
Muy brevemente, también una acotación acá. Cuando se creó el Fondo de Tierras, y de conformidad también pues con el acuerdo de paz socioeconómico agrario, ¿verdad? Ahí se estableció de que se regulara o que se creara, digamos, ese espacio económico, jurídico, del mercado de tierras. Pero al principio se pensó de que después de la suscripción de los acuerdos de paz, cuando ya Guatemala estaba en este proceso de pacificación, iba a haber mucho dinero, realmente bastante dinero, para la compra de las tierras. Y también muchos propietarios ya no queriendo sus tierras, ya no queriendo trabajar sus tierras, sino que probablemente en otro tipo de actividad económica, industrial, bancario, comercial, y que iba a haber mucha oferta de tierras. Y también la comunidad internacional iba a apoyar a Guatemala para la compra de estas tierras que se está ofertando o que se iban a ofertar. Lo único que quedaba era organizar a los campesinos legalmente, jurídicamente, porque también hay una cantidad grande de campesinos en demanda de tierra, pero lamentablemente no llegó el dinero esperado. Y como el mercado de tierras empezó a funcionar de conformidad con la ley de la demanda y la oferta, también se dispararon los precios de las tierras. Se dispararon los precios de las tierras. Y también vino la gran cantidad de campesinos requiriendo tierras. Algunos efectivamente han sido beneficiados por el Fondo de Tierra. Uno de los casos que sonó mucho en los medios de comunicación fue una finca que se compró a campesinos de Capolá, de Quetzaltenango, que se ubicaron en Retaulé. Una finca que fue comprada 22 millones de quetzales, pero se indicaba que realmente no valía esos 22 millones de quetzales. Se fueron ahí los campesinos, se les apoyó en sus proyectos productivos que hoy día están endeudados los campesinos, no pueden pagar el finca, porque tampoco es regalada por no es regalada. Se les compra y ellos tienen que pagar esa finca, obviamente, pero como un fondo revolvente para el fondo de tierra. Entonces, se creó mucha expectativa, pero no se realizó lo que se llevó a cabo, lo que se preveía. Luego también señala de que debe haber asistencia técnica y jurídica a los beneficiarios calificados. Les indicaba a jóvenes la posibilidad de acompañar a los campesinos en la creación de sus organizaciones, para que tuvieran personalidad jurídica y también pudieran tener la posibilidad de ser considerados sujetos de crédito. Encontramos en el inciso E, al igual que acá en el inciso C, jóvenes, obviamente estamos hablando del acceso a la tierra. Recuerden el tema que vamos a encontrar a lo largo de este texto legal. Hablamos acá ya del mercado de tierras. Es como una nueva figura legal importante en el marco de esta ley, jóvenes, el mercado de tierras. Pero por otro lado también vamos a encontrar otra figura, otro instituto que es del derecho mercantil, bancario especialmente, el fideicomiso. El fideicomiso, y señala el inciso E, gestionar recursos financieros que destinará a la constitución de fideicomisos y otros instrumentos financieros e instituciones del sistema bancario nacional, para que éstas realicen operaciones de financiamiento y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por el Fondo de Tierras. Esta figura es bien importante en el texto de la ley, es decir, que a los campesinos no se les va a entregar dinero directamente. Y tampoco el Fondo de Tierras va a manejar dinero directamente en la adquisición o en la compra de las fincas, sino que se va a constituir acá fideicomisos, jóvenes, por parte, digamos, del dinero por parte del Estado o de las instituciones que pudieran apoyar el funcionamiento de estos fondos. Y luego acá encontramos el Fondo de Tierra formando parte del comité, como vamos a ver acá, por favor, en la letra G. El Fondo de Tierras va a participar en el comité técnico de los fideicomisos.
que se ha constituido mediante escritura pública en el banco para apoyar a los campesinos, especialmente para el pago precisamente de esa finca adquirida. Obviamente el Fondo de Tierras va a recibir el dinero y le paga al vendedor la finca, pero los beneficiarios, los campesinos, van a través de sus proyectos productivos, van pagando poco a poco precisamente el precio de la finca. De esa cuenta, al constituirse un fideicomiso, aparece el banco, aparece el Fondo de Tierras y también los campesinos beneficiarios en el comité técnico de los fideicomisos. Recuerden, el fideicomiso se constituye a través de escritura pública. En el texto de la escritura pública de constitución del fideicomiso se establece la constitución de un comité técnico de fideicomiso. Y en ese comité decía participa el Fondo de Tierra, participa el banco y participa el representante de los campesinos beneficiarios. De tal manera que para poder recibir el dinero, el beneficio, digamos así, económico de los campesinos jóvenes, para poder desarrollar sus proyectos productivos, para poder pagar la finca adquirida, estrictamente el comité técnico de fideicomisos tiene que ver plazos en que se va a desarrollar el proyecto productivo, el trabajo que realiza, el avance de ese trabajo. Tienen que, por decir así, rendir cuentas para que el comité pueda autorizar el desembolso de esos fondos. Creo que es un tema pues importante, muy formal, para que los campesinos cumplan. De esa cuenta les hablábamos de estos campesinos de Cajolán, que fueron beneficiados en el Retabolé. Hubo un tiempo que ya no pudieron generar fondos y se fueron quedando en mora, y luego jóvenes al ya no poder pagar incluso solicitaron al gobierno, especialmente al gobierno, para que interviniera, para que les apoyara y les condonara la deuda, obviamente de la mora que tenían. Entonces, pero tenemos, yo creo que en esta parte, repito, por favor, agrega. Tenemos el tema importante de acceso a la tierra en el texto de la ley. A los campesinos y campesinas, propiedad, indistintamente cual sea la forma que adquiera. 1. 2. El impulso de un mercado de tierras es un mandato que tiene hoy el Fondo de Tierra. El impulso de un mandato de tierra. 3. La constitución de fideicomisos en los bancos, donde tenga participación, como vemos acá, donde tenga participación el Fondo de Tierras, para que ese dinero se maneje de la mejor manera. Esto, creo que otra parte importante que encontramos acá, entre otros, por favor, quisiera referirme a esto. Señala, digamos, la letra M, mantener actualizados los registros de los beneficiarios del Fondo de Tierras y de los programas de adjudicación derivados de las disposiciones de los decretos número 1551, la ley del Fondo de Tierras y sus respectivas reformas, todos del Congreso de la República. Y aquí se mandata precisamente al Fondo de Tierras para que pudiera recuperar aquellas tierras que se entregaron por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria sin cumplir los requisitos de ley. Probablemente no eran campesinos los beneficiarios, es lo más probable. Había que recuperar el mandato del Fondo de Tierra, recuperar las tierras, por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la legalización, les indicaba de esas tierras otorgadas, que únicamente se les dio el título provisorio, el título provisional a los campesinos, y así no les sirve para nada, jurídicamente hablando, no tienen seguridad ni certeza jurídica. Y asume aquí la responsabilidad
Fondo de Tierras como mandato legal de otorgar esos títulos a los campesinos y que se quedaron en esa situación prácticamente, no de ilegalidad ahora, sino de falta de conclusión definitiva de los procesos, de los expedientes que se tramitaron en el Instituto Nacional de Transformación Agraria para la inscripción de sus respectivos derechos en el Registro General de la Propiedad, para que se constituyan en esta medida. Acá nos habla prácticamente la misma ley, les mencionaba acá, jóvenes, para que se constituyan los campesinos en propietarios de esas tierras. Indistintamente, normalmente, no tal vez no indistinto, sino que normalmente el Instituto Nacional de Transformación Agraria otorgó esas tierras en patrimonio agrario colectivo para 50 familias, o el patrimonio familiar agrario, una familia, y su inscripción en el registro de la propiedad. Y se ha concluido el periodo de tutelaje del Instituto Nacional de Transformación Agraria, pues las personas podrían dividir ese fondo y la Constitución ya inclusive en propiedad particular o personal de cada uno de sus miembros, de los miembros que aparecen en esta Constitución del patrimonio agrario colectivo. Dejamos esto hasta acá, jóvenes. Solo por favor les adelanto muy brevemente, digamos, acá por favor el artículo 5 se refiere a algunas de las facultades, vuelve nuevamente al tema del acceso a la tierra, el fondo de tierras. Creo que luego aparece el régimen económico, les decía, por favor, artículo 7 se refiere a los recursos financieros del fondo de tierra. No nos interesa mucho, por favor, démosle una leída. Igual el régimen jurídico del fondo de tierra más se refiere a la institución en sí, los bienes inmuebles y otros recursos que posee y que la ley le está adjudicando al fondo de tierra. Ahora, el título 3, sí, jóvenes, por favor, en cuanto a la organización, es bien importante conocer la organización muy brevemente, ahí terminamos, y voy a recapitular en la próxima clase este punto. El artículo 9 se refiere a los órganos superiores en cuanto a la estructura organizativa del fondo de tierra. Los órganos superiores del fondo de tierra, en su orden son, aquí aparecen 3. El consejo directivo, un cuerpo colegiado, recuerden por favor, a la hora de una impugnación. La gerencia general, de un órgano unipersonal, a la hora de una impugnación, igualmente. Y los sugerentes o las sugerencias. Las sugerencias, vamos a ver, casi no tienen mayor trascendencia, pero el papel que juegan el consejo directivo, gerencia general, sí, son bien importantes. Así encontramos en el artículo 10, jóvenes, les decía, y aquí vamos a dejar, el artículo 10 se refiere a la integración de ese consejo directivo. ¿Quiénes son los que integran el consejo directivo que tienen que ver con el tema tierra? Y obviamente con el tema fondos, no solamente la tierra, sino el tema fondos. Así encontramos acá, en primer lugar, a el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y su suplente, que es un viceministro, uno de sus viceministros, y ocupa la presidencia del consejo directivo, ya sea el ministro o su suplente. También tenemos, B, un titular y un suplente del Ministerio de Finanzas Públicas por el tema del dinero. Y como dice acá, un viceministro o director en sustitución, en suplente, por el tema del presupuesto. 3, C, un director y suplente designado por el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario. Existe esta institución, con esa es privada, con ADEA, que tiene que ver precisamente con el tema agropecuario. Luego tenemos un director titular y suplente de la Cámara del Agro de Guatemala. Pues también es una entidad privada que está integrada al CACIF. Luego tenemos un director titular y suplente de las organizaciones indígenas de Guatemala con personalidad jurídica. Tienen que reunirse y establecer y escoger a una persona. Las organizaciones indígenas con personalidad jurídica son varias, en Guatemala existen varias.
y sobre todo que tiene que ver con el tema agrícola, agropecuario o silvícola. Luego, un director es suplente de las organizaciones campesinas de Guatemala, con personalidad jurídica. Por favor, vamos a hacer la diferencia. Aquí habla de organizaciones indígenas, aquí prescribe organizaciones campesinas. Y finalmente ese consejo directivo va a estar integrado también por un director titular y suplente del Movimiento Cooperativo Federal no Federal. Hemos visto las cooperativas como sujetos del derecho agrario, razón por la cual tienen esa relación con nuestra disciplina, y se integra precisamente en el Consejo Directivo por mandato legal en el Consejo Directivo del Fondo de Tierra. Aquí dejamos, jóvenes, se nos queda un poco el tiempo, entonces vamos a continuar en la próxima clase viendo la ley. Espero que en la próxima clase pues concluyamos, porque vamos a sacar los temas importantes, interesantes a nuestro juicio. Muchas gracias, jóvenes. Recuerden, por favor, solo para recordarles, por favor, de la página 611 a la página 619, profesor Ricardo Celedón, que les compartí, aparece precisamente el tema sustantivo o material del derecho agrario. Y de la página 20 en adelante, el tema que se refiere al proceso agrario jóvenes. Por favor, vayan leyendo este documento y adquieren ya la ley de forestal, por favor, la ley del registro de información forestal, la ley. Muchas gracias, jóvenes. Dejamos esto hasta acá.